Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver la lección número 6, que se titula El pastorado. Continuamos con estas lecciones que tienen el fin de formar liderazgo. En cada lección vamos a ir formando y conociendo nuevas cosas. Hoy vamos a ver el tema el pastorado. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, Padre Celestial, Rey Santo, Rey Poderoso, amado Señor, el día de hoy te ponemos la lección de hoy en tus manos, Padre Celestial, el pastorado, Padre Celestial. Te ponemos, Dios bendito, la palabra que tú vas a compartir el día de hoy, Padre Santo, que esta lección sea de edificación para nosotros, Dios bendito, y que reconozcamos lo que tú necesitas para llamar al pastorado. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra, la gloria y la oración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, como les decía, bueno, la lección es la lección número 6. A lo largo de esta lección van a mirar las características que debe tener el pastorado y qué se necesita para ser pastor, porque no es una tarea fácil. Y si no cumplen las características o si no se sienten identificados con la lección, no se preocupen, porque hay que entender que no todo el mundo está llamado al pastorado. El pastorado es para ciertas personas. Como dice, vamos a la palabra, como dice por ejemplo Efesios 4:11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, no dice él constituyó a todos pastores, a todos profetas, a todos evangelistas, a todos maestros. Eso no dice la palabra. La palabra es clara que dice a unos apóstoles, o sea, a ciertas personas. Y ciertas personas son las que van a tener el llamado al pastorado, porque como vamos a ver más adelante, esto no es algo que se haga a la fuerza, que a usted le digan, usted va a ser pastor y usted tenga como que, ay no, me toca formarme, sí o sí. Si usted no tiene la vocación, usted no está llamado para ser pastor. Pero bueno, vamos a comenzar con la lección. Aquí en la foto encuentran a Charles Spurgeon. Él nació en 1834 y falleció en 1892. Fue un predicador inglés, su elocuencia y enseñanzas bíblicas están reflejadas en sus obras. Entonces, este señor tiene un trabajo muy importante en la parte de formación de pastores, en la parte de la formación también espiritual, porque él, como dice la descripción, tenía una gran elocuencia y sus enseñanzas bíblicas sirven de manual. Él todo lo que escribió lo ha hecho basado en la palabra, lo hizo basado en la palabra. Entonces no fue que él se haya inventado tal o tal cosa, sino que para él la palabra era lo principal. Y él tiene un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, que es una guía para pastores sobre temas clave: vocación auténtica, vida espiritual sólida, preparación de sermones y predicación clara. Spurgeon destaca el cuidado de la salud física y emocional, el uso de ilustraciones efectivas y la disciplina personal para ser ejemplo fiel en el ministerio. En este libro, pues si lo pueden buscar en internet, hay una guía para pastores, como les acabo de decir, en la cual se ve que para ser pastor se requiere de una integralidad, porque se requiere cuidar la salud física y emocional, preparación, requiere de muchas cosas. No es solamente que
le digan el domingo tiene que predicar. Entonces vamos a la palabra, ay, encontré esto, leamos este versículo y le preguntamos a la gente y hablamos por ahí unos 20 minutos cháchara y listo. No, el pastorado es algo serio, requiere de una vocación, vida espiritual sólida. Vida espiritual sólida porque el que se va a parar allá va a ser el instrumento de Dios para dar su palabra. Y si alguien se para al frente y no tiene una vida espiritual sólida, va a contaminar el pueblo. Preparación de sermones y preparación clara. El uso de ilustraciones efectivas y la disciplina personal para ser un ejemplo fiel en el ministerio. En su libro también habla de que el pastor debe ser muy didáctico. El pastor debe preparar sus sermones de una manera que no duerma la gente. Tiene que buscar todas las estrategias que tenga a la mano. Que si va a hablar sobre la travesía en el desierto del pueblo de Israel, si puede llevar unos mapas o unas diapositivas, pues la lleva. No para entretener, porque el Evangelio, la palabra de Dios, no es para entretener, sino para aprender y formar. Pero sí, si tiene una diapositiva, si hay mapita o una prédica, un sermón más dinámico, eso es para mantener la atención del pueblo, de los hermanos de la iglesia. Porque siendo sinceros, todos somos humanos. Y cualquier humano, estando sentado, no se va a aguantar 2, 3 horas de alguien hablando y hablando y hablando y hablando. Se va a comenzar a aburrir, se va a comenzar a entretener a revisar el celular a otro. Entonces, para mantener la atención de un público, el que tiene la palabra debe ser dinámico. Y eso no es solamente preparando el sermón, sino en todo aspecto. En un trabajo, en una conferencia, en un taller. El que da el taller, el que está al frente, debe ser dinámico para no perder la atención del que está escuchando, del público. ¿Cómo saber si se es llamado al pastorado? Número 1. El deseo intenso de servir. El llamado pastoral surge como un deseo ardiente de salvar almas. Si otra profesión te satisface, no tienes este llamado. Este deseo debe ser persistente y crecer con el tiempo. Sin esta pasión, el ministerio será inactivo, será inefectivo e infeliz. La obra pastoral exige abnegación, posible solo con amor por la vocación. Entonces aquí la palabra nos dice que se requiere de un deseo intenso de servir. ¿Cómo se tiene ese deseo intenso de servir? Si usted siente fervor por las almas, que hay muchas almas que se están perdiendo, y su fervor es ir a esas personas, predicarles, pero después de predicarles, mantener el contacto con ellas, ser abnegado, como dice el segundo punto, usted sería abnegado por un alma o por otras personas, porque la abnegación requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina. No es solamente pararse al frente y decir un sermón y listo, ya se acabó todo. El que tiene el llamado pastoral debe estar dispuesto a que si lo llaman a cualquier hora, debe estar dispuesto a ponerse las botas y salir en auxilio del hermano. Debe estar dispuesto si hay una liberación, ya debe estar dispuesto con las armas que da la palabra. Para que no ocurra que en medio de la liberación, en vez de liberar a la persona,
los espíritus, los demonios se comienzan a burlar del que dice ser pastor. Y eso solo se logra con amor por la vocación. Esto es una vocación, el pastorado es una vocación. El llamado universal de la iglesia cristiana es la gran comisión, de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa tarea está hecha para todos los cristianos, sean o no sean pastores. Así que eso no significa que si no se siente el llamado pastoral, no haya la obligación de ir por las almas, de hablarle a la familia, de hablarle al vecino, de hablarle al que lo necesita. Entonces por eso necesitamos estar firmes y tener mucha claridad en este tema. El siguiente punto. El punto número 2 se titula Aptitud para enseñar. Entonces, junto con el deseo debe haber una habilidad natural para enseñar y predicar. Esta capacidad debe desarrollarse y cultivarse. Se necesita juicio sano, experiencia, ternura y habilidades administrativas. Debes dirigir con firmeza y mantener una relación cariñosa con la congregación. Consulta las cualidades mencionadas en 1 Timoteo 3, 2 al 7 y Tito 1, 6 al 9. Vamos a leer 1 Timoteo 3, 2 al 7. Y dice la palabra: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miramos el versículo 6 dice, no un neófito, o sea, no una persona recién llegada a la iglesia no puede pararse a predicar. No es que Dios no lo pueda formar para predicar, sino que para predicar se requiere pasar por un proceso. El que quiera ser predicador tiene que pagar el precio. No, no es que llegue y ya se pare en el púlpito. Hay que pagar el precio. Hay que prepararse y asumir y reconocer la responsabilidad que el pastorado tiene. Y el 7 habla del testimonio, que tenga buen testimonio de los de afuera. Es necesario tener buen testimonio de los de afuera, porque a fin de cuentas son ellos los que a usted más lo van a conocer. Usted puede hacer una cosa en la iglesia y de pronto afuera con el vecino de la tienda le debe 2 meses de mercado. Debe una cosa es en la iglesia y tal vez afuera se pelea con los vecinos. Entonces es necesario tener buen testimonio para ser pastor. Se necesita juicio sano, experiencia, ternura y habilidades administrativas. Dirigir con firmeza y mantener una relación cariñosa con la congregación. Es por eso que el pastorado es un proceso de formación. De la noche a la mañana no se logra ese tema así de confianza en una congregación. Y en la diapositiva anterior habla que se requiere de una habilidad natural para enseñar. Muchas personas llamadas al pastorado no necesariamente llegan con esa capacidad, con esas habilidades de predicar, con esas habilidades comunicativas. Pero es en el proceso de formación
en el proceso de aprendizaje, en el proceso de, no, primera vez que va a predicar. Naturalmente esa primera vez de que va a predicar va a estar, se va a asustar, de pronto le tiembla la voz, de pronto tiene una prédica preparada de 1 hora y la da en media hora. Entonces, esto es normal. Pero ya para el próximo sermón, ya teniendo la experiencia de pararse al frente, ya va a tener más teflón. Y luego ya cuando menos se dé cuenta, ya va a ser un gran predicador, un gran orador. Pero, como les decía anteriormente, el que quiere ser pastor, el que quiere tener el llamado al pastorado, el tema de las prédicas, de los sermones, solo es una parte del tema, porque la mayor parte radica en la relación con los hermanos, a ver si es abnegado con los hermanos, o si es orgulloso, o si se baja ya el púlpito y en vez de caminar levita. No, que no ocurra como ocurren por allá en muchas iglesias, que uno ve esas iglesias gigantescas, que el pastor se baja del púlpito y eso hasta escoltas tiene y se va para la camioneta de gama alta y bueno, se desaparece, se regresa para su casa. El pastor no está para eso. El pastor está para, bueno, se baja del púlpito y habla con los hermanos. ¿Qué tal el sermón? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedo mejorar? Es por eso que el pastorado va directamente relacionado con los hermanos de la iglesia, porque ellos son a los cuales se les va a llevar la palabra. Discipulado y el corazón de pastor. Uno, identidad en Cristo. Nuestra verdadera identidad en Cristo nos permite dar fruto, tomar mejores decisiones y servir a Dios con la motivación correcta. Crecer en la fe implica entender que somos hijos amados de Dios, no solo discípulos o seguidores. Es por eso que para tener fruto debemos primero tener una identidad en Cristo. La identidad en Cristo la logramos primero cuando le reconocemos como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y cuando ya adquirimos esa identidad, ya podemos crecer y tener frutos, así como la palabra de la vid. La vid es Jesucristo. Y nosotros debemos estar cimentados, debemos estar pegados a esa planta para poder tomar esa savia, ese de las raíces que viene, estar bien cimentado y así dar fruto. Y gracias a eso tomaremos las mejores decisiones y serviremos a Dios con la motivación correcta. Número 2. Obediencia y propósito. Un hijo de Dios obedece sin cuestionar. El éxito está en la obediencia, no en la rapidez. Quien escucha y sigue la voz de Dios será bendecido. La desobediencia lleva al fracaso, pero la obediencia abre los cielos, como en el caso de Josué. La palabra, acá hay unos versículos, dice en Juan 15, 13 al 14. Regálenme un segundo, Juan 15, 13 al 14 dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. A Dios, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. El éxito está en la obediencia, no en la rapidez. Porque va a haber muchas personas que van a ser los primeros que van a decir yo le hago, de una. Pero a la hora la verdad son los primeros que se les arruga eh, el, el valor y no hacen nada.
Es mejor tener una persona calladita, pero que haga, que tener una persona muy expresiva y que no haga nada. Y eso trae obediencia. Obedecer a Dios trae mucha obediencia. La desobediencia lleva al fracaso, pero la obediencia abre los cielos, como en el caso de Josué. Josué, en esta cita bíblica de Josué 21, 43 al 45, la obediencia que llevó a Josué, a que él como líder del pueblo de Israel pudiera cumplir la tarea exitosamente de tomar la tierra prometida, porque fueron obedientes. Mientras que la desobediencia, cuando Israel desobedeció, Israel fracasó. La desobediencia a Israel, ¿qué les llevó? Los llevó al exilio en Babilonia. Desobedecieron a Dios, perdieron su tierra y siglos después de Josué perdieron todo. Pero Dios ya se los había advertido. Punto número 3. Relación con el mentor. Un discípulo debe conocer y ser conocido por su maestro. Juan 15:15. El discípulo verdadero se enfoca en ganar el corazón de las personas. Proverbios 27:23. El mundo debe ver al Padre a través del comportamiento de sus discípulos y la iglesia debe estar unida en hacer discípulos. Pues por eso que se requiere una buena relación entre el pastor y sus discípulos, o entre el maestro y sus discípulos, porque el objetivo del pastor no es ganarse así los cerebros, la mente, así la gente, así como hipnotizarla, sino el corazón, ganarse el corazón de las personas para que le sirvan a Dios. El mundo debe ver al Padre a través del comportamiento de sus discípulos y la iglesia debe estar unida en hacer discípulos. Entonces, la tarea del discipulado es de toda la congregación. Naturalmente, no la misma persona no va a poder, no invitemos gente, esa misma persona la va a consolidar, esa misma persona le va a enseñar, no. Dentro de la congregación, cada persona cumpliendo su tarea hace parte y como cuerpo de Cristo tiene una tarea en la tarea, valga la redundancia, de hacer discípulos. No todos tienen la capacidad para habrá gente más abierta a invitar a traer gente a la iglesia. Habrá otros más preparados para enseñar a esas personas. Habrán otros más preparados para consolidarlas. Habrá otros más preparados para aconsejarlas, para predicarles. Cada persona tiene su tarea en la obra de Dios. Y el punto número 4. Permanencia en la misión. Un hijo de Dios no abandona su llamado y se mantiene firme. Sabe que sufrirá por el Evangelio y está dispuesto a dar su vida si es necesario. Si a usted lo llaman al pastorado, tiene el llamado al pastorado. Eso no es que hoy 24, bueno, la clase fue el 22 de octubre. Pero digamos, esto está grabado el 24 de octubre. Hoy 24 de octubre me llamaron al pastorado, voy a ser pastor. Y ya mañana 25 de octubre diga, no, eso es muy duro, dejemos así. Si usted es un verdadero hijo de Dios, un obrero aprobado, usted no va a abandonar su tarea, la tiene que cumplir. Y reconocer que va a sufrir por el Evangelio. ¿Qué le pasó a Pablo? La misma palabra dice, y Pablo lo describe, que él pasó persecución, lo apedrearon, lo insultaron, y hasta naufragio. Es que a Pablo le pasó de todo. Pero renegó de Dios nunca. No renegó de Dios nunca porque sabía que la tarea que estaba haciendo era una tarea superior. Y reconociendo que la tarea era superior, reconocía que le servía a Dios, no para agradar a los hombres. Los hijos de Dios reproducen discípulos con identidad verdadera, cambian el mundo y dejan un legado, incluso si enfrentan persecuciones. Así como le pasó a Pablo. Jesucristo cuando estuvo en la tierra,
él formó sus discípulos, pero esos discípulos tuvo un tiempo de trabajo con ellos. No fue que apenas conocieron a Jesucristo, Jesús ya los mandó a ganar almas y masivamente, y que no, Jesucristo se perdió, entonces ya toca cazar y cazar almas así por todo lado. No, Jesús los preparó a los discípulos para que cuando Él no estuviera, ellos hicieran la tarea. Y en los discípulos estaba la identidad de Cristo, la verdadera identidad de Cristo. Porque cuando está la verdadera identidad de Cristo, esa línea genealógica se cumple. Y si nosotros como cristianos no estamos dispuestos a dejar un legado, pues estamos fallando. El legado no es que usted vayan a todos los años allá, digamos en 100 años, salgan noticias ahí, hoy se cumple un año de la partida de Cristian Álvarez, el gran predicador de miles de millones de personas. Ojalá fuera así, pero el legado que Dios le encomienda a ustedes comienza en su casa, en su familia. Y el mayor legado es ese, que su familia le sirva a Cristo, conozca a Cristo, para que sus nietos, sus bisnietos digan, la que conoció a Cristo primero fue mi bisabuela, mi abuela, y gracias a ella todos le servimos. Ese es el mayor legado, mucho mayor que hablarle así a un montón de personas. Entonces, esta es la lección del día de hoy, mis amados hermanos. Les agradezco por este espacio y bueno, cuando vean esta lección ya estaremos preparados para la lección del martes. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos pronto.